saludamos, estamos contentos de que usted está aquí puntual, como cada sábado a las 8 de la noche, y estamos, señores, en nuestro mes de celebración. Estamos celebrando de que ya hace un año que usted está con nosotros y que estamos brindando este contenido de 10 preguntas con Claudia Galán, y eso hay que celebrarlo. Aplaude usted allá, que yo aplaudo aquí. Claro que sí. Y bueno, que han honrado nuestro programa con un premio en los Diamond Voice Awards 2025, esta sexta entrega. Y eso hay que agradecerlo ante ustedes, ante todo el que nos ha dado el apoyo, ante todo el que ha, bueno, estado aquí con nosotros propiamente en cada entrevista. Así que, sin más preámbulos, continuamos porque sabemos que usted quiere conocer a la persona que nos acompaña en la entrevista hoy. Así que es más que un honor, es un placer presentar a nuestra invitada, Silvana Núñez. Bienvenida y con este background, señores, de nuestra invitada, usted se va a enterar de muchas cosas, ya que ella es doctora, locutora, maestra de ceremonias, voz comercial. ¿Qué más? Me falta mucho más, pero eso lo vamos a descubrir en esta entrevista. Bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Gracias por tomarnos en cuenta y por permitirnos compartir con esta hermosa audiencia de 10 preguntas. Para mí más que un honor compartir con ustedes. Qué bueno, nosotros agradecidos de que pueda estar aquí. ¿Sabes qué? La vida de los doctores es una vida sumamente complicada y tener que estar de un lado a otro y también los que estamos propiamente en los medios y las maestrías de ceremonias, los eventos, tenemos mucho que hacer. Entonces, más adelante quisiéramos saber cómo es esa vida, ese día a día de Silvana, no sin antes eh, podernos contar de dónde proviene, qué se da primero, si la medicina, si la locución. Hablemos un poquito de usted. Bueno, propiamente, pues yo nací aquí en el Distrito Nacional y pues me crié todo el tiempo en Santo Domingo Este. Entonces, cuando estaba haciendo el bachillerato, me gané una beca para estudiar en el ITLA. Ahí estudio lo que es comunicación visual, ilustración digital y comienzo a entrar en este mundo de las artes. Wow. Era la única menor de edad. Recuerdo que el profesor, todo el mundo tiene un apodo, todo el que está en el mundo del diseño gráfico tiene un apodo. Ok. Y el mío era la menor. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Entonces ya desde ese momento también tuve la oportunidad de convivir con jóvenes ya que estaban en la edad universitaria y comencé a orientarme. Inicialmente yo iba a estudiar publicidad o diseño de modas, Qué- porque desde muy niña a mí siempre me encantó estar bailando, estar pues presentando. Yo recuerdo que si había un cumpleaños, nosotras le montábamos una coreografía, armábamos una sorpresa, igual el Día de las Madres, siempre era un evento con mis hermanas, mis amigas, mis primas, y yo ahí la coreógrafa. Tanto era así que era la única pues chica de 11 años o 12 como parte de un grupo en los 15 años. Pero Oh, no era no. 15 años de mis amigas, era que tenía un conocido que él montaba coreografías y Silvana baila. Y Ok. me llevaba a todos los La 15 años ponían que él todo. montaba. Entonces, como siempre fui de la parte del arte, todo el mundo entendía que yo iba a estudiar diseño de modas, que era lo que a mí me gustaba. Yo tengo todavía mis cuadernos de dibujos, de mis diseños, mis creaciones. Y luego fui como por el mismo tema de que estudiaba en el ITLA, de que iba a entrar al tecnólogo, que bueno, publicidad. Pero luego llego a la universidad Ok. y en la universidad comienzo a ver un poquito de cada una de las facultades. Fui a la Facultad de Artes, como que no me llamó tanto, no conecté No a inscribirse propiamente, sino a a investigar. investigar. Si yo entré, estudié en la UAS y en la UAS tú haces primero el ciclo básico. Sí, Cuando yo entré eras primero ciclo básico, tú no estabas en ninguna carrera. así es. Cuando estaba en ciclo básico, inscribo pues todo lo que se podía. Decía 16 créditos para entrar a carrera. Pues yo inscribí los 16 créditos, tal vez un poco más, porque yo estaba, sí, fue más.
Yo tenía física, matemática, química y todo el mundo, ¿cómo tú tienes todo Dios eso al mismo mío. tiempo? Y yo sí, yo tenía como 20 créditos, entre ellos también orientación, porque era mi primer semestre y yo entendía que esa asignatura era de ley. Sí. Entonces, en esa asignatura, pues yo realicé el ejercicio vocacional. Ciertamente, mi primera opción, que era publicidad, luego estaba medicina, porque me encantan las ciencias, me encanta aprender y siento un llamado muy fuerte al servicio. Sí. Y antes de entrar a la universidad, ya yo estaba, mi mamá nos compró una enciclopedia bastante amplia y ahí lo que más me interesaba era neurología, neurociencias, el cerebro. Entonces yo quedé prendada y Wow. fascinada del sistema nervioso central. Yo digo, wow, pues qué Y como lindo. está en la enciclopedia, todo Sí, 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 dibujado, todo dibujado y iluminado también. bellísimo. Entonces había como unas láminas en donde te iba separando cada parte del cerebro Sí. y bueno, una cosa bellísima. Y como cada función, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, incluso hacía test. Y en cada test decía que mi predominancia era de ambos. Yo tenía un equilibrio según cada test que he hecho de cada hemisferio. Exactamente 50-50. Qué bien. Por eso siempre tenía muy buenas notas en matemática, física y esas materias, asignaturas que son muy de lógica y de cálculo, pero también siempre con las artes, siempre, siempre. Entonces, ya cuando hago este ejercicio, pues tengo tres opciones. Economía, porque mi personalidad en ese momento me decía que sí, que yo era una persona que podía estudiar economía. Medicina, por lo que ya te he comentado, Sí. y pues publicidad. Me desencanté un poquito de la Facultad de Artes, entonces dije, como fui de lleno con medicina, No me dice. porque en realidad, y es algo que no les recomiendo a nadie, yo sentía que medicina era lo que más me retaba, porque el arte para mí era algo que se me daba demasiado fácil, que no representaba un reto y que iba a continuar haciendo como que no me llamo Parte del tanto. día a día. Exacto, y yo recuerdo que es como a decir una frase, no necesito ir a una facultad de arte para ser artista. Ok. Sí, uno jovencito, un adolescente, a veces, pero nada, luego sí entré a medicina y como en cada cosa que Dios pone su gracia, pues me ha ido bastante bien, amé mucho mi carrera, cada cosa que aprendía para mí siempre es muy fascinante aprender del cuerpo humano y en cada cosa que hacía me sentía muy feliz, de hecho, en premédica. Recuerdo que tomé una asignatura que era de semiología Ok. y era la primera en donde nos teníamos que ir como laboratorio a un hospital. Y yo luego pedí que me dejaran hacer servicios. Y ni siquiera yo había entrado a carrera, pero cuando estaba en el servicio sentí una felicidad tan grande Qué bien. y es una felicidad que se me mantiene. O sea, es cansado, es agotador. Luego en el internado uno se da cuenta de lo retador que puede Sí. ser. Y el agotamiento está. Uno hay días que dice, wow, ¿cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a responder preguntas? Porque uno tiene que igual dar exámenes, responder preguntas, aún con el agotamiento del trabajo. Sin embargo, en el momento en el que estoy en el servicio, felicidad Todo se plena. va. Felicidad plena es algo indescriptible. Propiamente cuando mencionas que al principio fue el asunto de estar en las artes desde pequeña. Junto con ese caminar o a la par de la universidad, también se fue dando la locución, las maestrías de ceremonias. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, esa parte siempre he tenido, bueno, lo que tengo uso de razón, he tenido la habilidad social. O sea, no es que yo soy una persona extrovertida, de hecho soy una persona muy introvertida y era muy tímida también, Okay. pero cuando me tocaba estar con personas en un grupo de amigos, en la escuela, nunca tuve miedo a hablar en público. Siempre me gustaba hablar porque dentro de mí siempre ha estado ese sentir de que me gusta enseñar. Es decir, yo aprendía algo en el colegio, yo iba y le explicaba. A mí me exoneraban las asignaturas como matemáticas, casi todas. Yo no tenía que tomar exámenes, pero entonces yo lo que hacía era que
lo que aprendía, bueno, estamos en álgebra, estábamos aprendiendo de este tema. Yo lo estudiaba en mi hogar, lo aprendía y se lo explicaba a mis compañeros. Igual con las exposiciones, siempre me gustaba hablar en público porque me gustaba comunicar e enseñar a otros lo que aprendí. Qué bien. Entonces, de ahí se dio que me comenzaban a invitar y yo comenzaba a hablar de cualquier tema o incluso también en las mismas actividades de familias y demás. Pero fue ya luego de pandemia que decidí estudiar locución como algo que yo me debía a mí misma, como cumpliéndome a mí misma sobre este tema. Y fue lo mejor que pude hacer porque a partir de ahí continué en este ámbito de la locución. Antes de yo estudiar locución, en el trabajo, pues yo realizaba las maestrías de ceremonia de los eventos. Recuerdo que yo realicé la maestría de ceremonia de un congreso internacional y yo no había Wow. estudiado, no había ido a una escuela. Entonces, ¿qué así? La primera maestría que me pidieron, yo estaba estudiando en la universidad y era para la inauguración de un programa muy bonito sobre salud y psicología para los jóvenes. Yo no sabía, yo, Silvi, mis amigos me dicen Silvia. Sí. Silvia, mira, necesitamos que tú seas la maestra de ceremonia. Y yo dije, bueno, pues está bien. Fui a internet, investigué cuál es la estructura de una maestría de ceremonia, cómo se hace, vi algunos talleres, me tomé ahí unas clasecitas Sí. y yo agarré, hice mi guión, modulé mi voz y luego mi amiga, la que me pidió que yo hiciera la maestría de ceremonia, ¿y esa voz, amiga? Y yo, bueno, tú sabes Sí, que hay porque que uno trabajar. entra en personaje. Exactamente. A partir de ese momento, ella misma pues entra a trabajar en una dependencia de la universidad. Luego yo entro con una beca de estudio y trabajo y en ese trabajo pues continúo haciendo maestría de ceremonias de los distintos talleres, de los eventos, de las graduaciones, porque era un centro de atención a las MIPIMES y habían algunos programas en donde se formaban a los microempresarios. Sí. Y luego cuando ya completaban todo el programa, pues se les realizaba una ceremonia de graduación y entonces a mí me tocaba esa parte. Luego ahí mismo continué desempeñándome entonces en la voz en off, o sea, esos anuncios, Ujú. esos videos pues, narrativos, corporativos, institucionales, también comencé, pero es algo de este modo. Como ya sabemos que tenemos un talento porque estudié en el ITLA, yo Sí. edito, hago el guión, Ok. hago la voz, un todo en uno. Dios mío, muy completa. Un todo en uno. Entonces, imagínate esto de que Silvana, entonces también ahora le comencé a hacer, que recuerdo la estrategia de comunicación, comunicación digital, que si el evento, que incluso recuerdo que en un momento yo fungía como la encargada de comunicación del centro, en donde hacía enlace con la Dirección General de Comunicación de la universidad, allá con mis compañeros, que ellos me dicen, wow, hermana, me gusta trabajar contigo porque nosotros teníamos todo bien estructurado, bien planificado, las fechas, y bueno, ahora va a ir, que montábamos incluso los media tour, y va a ir fulano, y va a ir fulano, y va a ir fulano, y eso, y yo recuerdo incluso el congreso que te comento, Sí. internacional, Ujú. yo tenía COVID, y con COVID yo coordiné el media tour, toda la estrategia de comunicación digital, todo diseño de los artes, todo, y era en compañía, era un convenio los CTC y el centro. Y del CTC nadie me conocía. Solamente en el centro sabían quién era Silvana. Sí. Pues lo del CTC, el día que nos vemos en persona, me dice, yo pensé que usted era una señora, porque ya sabes, todo muy formal, todo muy, Sí. ya sabes, en personaje completamente. Cada cosa donde iba. Y propiamente, bueno, yo de hecho al leer de quién se trataba la entrevista, yo dije, pero espérate, lo que vemos estando en la conferencia y leer aquí, uno si no ve la foto, si no está en una conferencia en la que usted imparte, le estoy diciendo a usted, señores, por lo del background que he leído, pero se trata de que iniciaste muy joven.
Entonces, cuando uno empieza, aunque no tenga el título de las cosas, de manera empírica, pues vamos adquiriendo el conocimiento y propiamente lo vamos aplicando, que es el caso. Entonces, a quien le dice, no, y ella es esto y es lo otro, y tantas cosas, dice, no, espérate, calculando la edad y Sí, en es el verdad. tiempo en el que pudo haber hecho tantas Sí. cosas, pues quizás haya una persona muy adulta. En ese sentido, y en el hacer muchas cosas, influye lo que es la salud mental y más en estos días. Y vemos personas que, siendo muy jóvenes, están carentes de organización de tiempo, están carentes propiamente de manera emocional. Y en todo eso viene influyendo la salud mental. Hablemos un poquito de este tema, doctora, para uno poder organizarse completamente. En ese aspecto influyen muchos elementos. Uno de ellos es, primero, el autoconcepto. Pero el autoconcepto se construye propiamente cuando nuestra realidad responde a lo que queremos ser. ¿A qué me refiero? Se habla mucho del amor propio y nos dice la psicología positiva que debemos decirnos palabras bonitas en el espejo. Soy fuerte, soy inteligente. Ciertamente, nuestro diálogo interno influye en cómo nos sentimos y cómo nos proyectamos. Pero lo que más va a determinar es lo que hacemos. Es decir, soy responsable, pues lo primero que voy a hacer es tomar nota de cada cosa que tengo que hacer y cumplir con las responsabilidades. ¿Cuáles responsabilidades? Primero, cumplir conmigo, porque si no cumplo conmigo, pues te decía un ejemplo de que hacía de maestro de ceremonias, hacía de voz comercial, pero sentía que me faltaba más, sentía que podía dar más. ¿Y qué hice? Fui a una escuela de locución, obtuve mi título de locutora, fui, tomé el examen y ya sentí inmediatamente que cumplí conmigo. Sí, Cumplir conmigo todos los días tomándome ese vaso de agua cuando me levanto, eligiendo alimentos que me van a ser beneficiosos para mí. No como bien porque me amo, como bien porque mi cuerpo, bien nutrido, funciona mejor. así es. Duermo 8 horas porque mi cerebro necesita descansar 8 horas para repararse y mis ideas van a ser mejores. Y todo esto de primero darme lo que necesito en cuanto a salud física, a entrenamiento, hay que entrenar, hay que moverse, realizar meditación, el mindfulness, aunque sean 5 minutos que pongamos una meditación guiada, una oración, tomar 15 minutos de sol, todo esto nos va a ayudar a que nuestra salud física y nuestra salud mental estén mucho mejor. Con esta parte de primero cumplirme a mí, teniendo hábitos saludables también, y si no sé, si no tengo conocimiento, voy a buscar herramientas. Por ejemplo, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. A todo el mundo le tengo que recomendar este libro porque es un antes y un después. Y yo decía, tú dices que yo he hecho muchas cosas, pero yo digo, si yo hubiese conocido este libro antes, yo hubiese hecho muchísimo más, porque en realidad lo primero es autoadministrarnos a nosotros mismos. Y para nosotros poder responder hacia afuera, primero tenemos que cumplir con nosotros, que es lo que enseñan los primeros 3 hábitos de este libro. A tu cuidar tu mente, a cuidar tu salud, a cuidar tu entorno y autoadministrarnos. Autoadministrarnos es saber que si yo no voy a cumplir a la entrevista, si yo sé que no voy a poder cumplir, decir, mira, yo no voy a poder este día, Sí. podemos agendar otro día de antemano para no sobrecargarnos. También o sea, la lectura para mí es crucial en esto, porque la lectura es lo que nos va a abrir el mundo para nosotros tener herramientas. María Rojas Estape, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, da claves de psiquiatría, señores, psiquiatría, pero de una forma tan sencilla que tú dices, ¿y esto es? Sí, todo eso reprograma tu cerebro para que tú tengas un buen día y te pasen cosas buenas, porque no se trata de, ay, la energía, señores, la energía es real. El pensamiento es real. Y cómo pensamos influye en cómo sentimos. Y cómo sentimos y pensamos influye en cómo actuamos. Pero también el actuar va a ir reprogramando lo que decimos. Es por esto que la postura que asumimos, los hábitos que tenemos a diario, es lo que nos va a dar esta salud.
¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta? Nuestro entorno. Nuestro entorno influye demasiado. Bastante influye en nuestro entorno. Porque, ¿qué va a ocurrir? En mi caso, tuve una madre mil de mil, mil por mil. Lamentablemente, falleció demasiado joven a causa de 2 cánceres. Perdió la batalla en ese sentido. Sin embargo, ella nos dejó un legado demasiado importante y es la resiliencia y el ser agradecidos. Lo que significa que independientemente de las cosas que nos ocurran, hay que dar gracias y hay que salir sobrecogidos en la fuerza, renovados. Cada una de las situaciones que nos ocurren nos dejan una enseñanza. Y yo recuerdo que mi madre me decía, pero yo tenía una hija, me acababa de casar y todo, y tenía la universidad, y seguía haciendo muchas cosas, y mi madre me decía, estaba en el ballet folclórico, y mi mamá me decía, mi amor, tú tienes que dejar algo porque tú haces demasiadas cosas. ¿Cómo tú puedes? Entonces, existimos personas que sentimos que tenemos que estar en muchas cosas para sentirnos productivos, pero también la productividad es no hacer nada, no hablar con nadie. En mi caso, que soy una persona introvertida, mi felicidad es estar sola, Parece. en silencio, tranquila, incluso me levanto, yo duro un tiempo, o sea, muy largo, y eso fue un hábito que adquirí, levantarme a las 5 de la mañana para pasar un tiempo conmigo antes de despertar a mis hijos, para meditar, para leer, acoso a mis hijos y me pongo a leer, porque a mí me gusta estar conmigo, esa es mi felicidad. Y llega un momento que nosotros estamos con las personas y a mí en lo personal me agota. Yo llego a mi casa sumamente agotada, pero es por el tema de estar, mi energía se pierde cuando yo estoy con las personas. Pero no que yo me sienta mal, me siento feliz, sumamente feliz de estar con Pero mis es amigos, agotador el día. pero es agotado. A mí me agota, a otras personas, lo que son extrovertidos, los eleva, les suma. A mí mi tranquilidad y mi felicidad es estar sola, sola, en silencio, conmigo. Doctora, hablamos acerca de todo lo que tiene que ver con la salud mental, este bienestar que debemos procurar tener. Pero cuando mencionamos esta parte del miedo al éxito, muchas cosas no las hacemos por miedo. Miedo al que dirán, miedo al atrevernos, miedo a la aceptación, miedo a muchísimas cosas que son propiamente las que usted ha estudiado, pero ¿cómo nos puede introducir un poco de lo que algunos hemos podido presenciar en sus conferencias? Bueno, tú estuviste en la conferencia y Sí, sabes un poquito de qué va esto. Y el miedo es algo que existe en todos los seres humanos. Tenemos el miedo como una herramienta, una alerta de nuestro sistema nervioso que nos indica que hay peligro y que debemos sí, protegernos. Como hemos escuchado, es sabido que nosotros los seres humanos hemos venido en un momento de evolución, asimismo nuestro cerebro ha evolucionado, pero el cerebro primitivo se ha quedado con esas señales que indican peligro desde que estábamos en los tiempos de la caverna, en donde existían peligros como que un animal te sí, podía atacar. Entonces, hay reacciones que todavía se encuentran allí en la amígdala palatina y que nosotros la podemos tener presente cuando estamos en situaciones que nos generan miedo, que nos generan temor. Y el miedo es una respuesta, como te digo, natural, una respuesta fisiológica ante el peligro. Pero, ¿qué es el peligro real? Muchas veces el enfrentarnos a algo nuevo, ya el cerebro, como no lo conoce, lo toma como algo peligroso. muy importante. Y es algo importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué ocurre? Que una vez nos enfrentamos a ello, nos damos cuenta que no era tan grave como nuestro cerebro nos dijo que podía ser. Ujú. Y lo que ocurre con nuestro cerebro es que se imagina cualquier cosa y va a tener reacciones fisiológicas a eso que está pensando. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que tuvimos una escena, algo que nos incomodó, nos sentimos ira, sentimos temor, sentimos miedo, sentimos tristeza, cualquier cosa. Solo con el hecho de recordarlo, nuestro cerebro va a producir estas sustancias que nos van a poner en el estado emocional y van a poner a nuestro cuerpo en el estado anímico.
igual como si lo estuviéramos viviendo. De aquí la importancia de controlar nuestros pensamientos para poder controlar nuestras emociones. Y yo les voy a hacer una anécdota que me gusta bastante porque quien les habla no es alguien que carece de miedo. Como les decía, yo naturalmente era muy tímida. La timidez ya la dejé. Sigo siendo introvertida porque la introversión es muy diferente a la timidez. Eso queremos como separar, porque Sí, la timidez es una respuesta ante el mundo externo en donde nosotros nos sentimos retraídos y no estamos pues abiertos a que podamos ser aceptados y nos ocultamos. Me ocurrió en una ocasión que yo llegué a un lugar donde estaba acompañado de un amigo y por mi timidez no tuve la cortesía de acercarme y saludar a las personas que estaban ahí, porque era un grupo que estaba conversando y el que es tímido sabe que se intimida sí, cuando ve a mucha gente conversando. Luego esas personas entendieron que yo era alguien sin educación, que me creía mucho, Dios mío. porque nos ocurre a las personas tímidas que el otro entiende que nuestra falta de iniciativa es porque nos creemos la gran cosa. Sí, No, señores, o es que somos miopes y no te vimos, o es que tuvimos o sentimos intimidados por cualquier razón. Pero la anécdota que te quería contar es que no se rían, pero es algo real. Yo ok, recuerdo cuando empecé a caminar, o sea, es algo que siempre he recordado porque fue un impacto muy grande a mi cerebro. ok, Yo tenía mucho miedo de pararme, yo siempre caminaba con un palo de escoba. Yo ok. caminaba con mi escoba todo el tiempo y no soltaba mi escoba, porque yo me imaginaba que me iba a caer. Probablemente a mí me inculcaron un miedo a caerme. Pues el día que yo decidí caminar sin la escoba, me paré, no di ni siquiera un paso y me caí. Wow. Pero me caí con las pompas, o sea, yo tenía un pañal, me caí y dije, oh, esto era. Ok. Y como vi que no fue algo muy grande, pues me paré y ahí jamás volví a caminar con el palo. Y sí, a esa edad, Sí, y siempre lo wow. recuerdo porque es una frase que me acompaña. Oh, y eso era. Luego, más adelante, en una situación que viví, recuerdo que mi papá nos decía a mí y a una amiga, el miedo es más grande que el peligro. Lo que me hizo recordar a mi frase, oh, y eso era. Y eso era. Muchas veces el miedo que nosotros tenemos es mucho más grande que el peligro real. Y es por eso que cuando lo enfrentamos, el miedo desaparece, porque tenemos el miedo fisiológico ante una amenaza real en donde vamos a huir y el miedo patológico dado por lo que imaginamos. Sí. Por eso es que en la conferencia hablo de la programación neurolingüística, que es programar nuestro cerebro a hablarnos de una manera que nos ayude a nosotros poder darle la vuelta a la situación. En lugar de decirnos no estoy preparado, utilizar frases como lo que sé es suficiente, voy a entregar lo mejor que tengo, voy a dar una sonrisa. Otra parte de la programación neurolingüística es la postura. Adquirir postura de empoderamiento, tener los hombros rectos, el pecho erguido, la barbilla bastante erguida también y una sonrisa, automáticamente nos llena de confianza porque nuestro cuerpo genera las sustancias contrarias a las que estamos segregando cuando tenemos miedo. Y cuando asumimos la postura ideal, entonces estamos provocando que nuestro cerebro responda a esta postura e inmediatamente nos vamos a sentir más confiados. Luego, la otra parte de la que les conversaba en la conferencia es prepararnos, prepararnos a lo interno y en nuestro autoconcepto. Nuestro autoconcepto es lo mismo que estábamos hablando anteriormente y es hacer lo que sabemos que es bueno para nosotros. Exacto. Prepararnos en el sentido de también investigar, preparar un pitch, presentarnos, que ese background que tú comentas que tengo, yo poder organizarlo en varias frases que conecte con el público al cual yo me voy a dirigir. Estudiar un poquito a la otra persona y sobre todo a callar el ego y escuchar. Cuando escuchamos, nos transformamos en excelentes comunicadores, porque la comunicación va más que de hablar, de escuchar. Si escucho a mi cliente,
voy a saber cuál de todas las soluciones que tengo es la que más le conviene. Así es. Si lo escucho, lo voy a poder asesorar de una manera correcta, a tal grado que si lo que él necesita yo no lo tengo, lo puedo asesorar para invitarlo a conocer el producto o el servicio de alguien más. Y ese cliente probablemente en este momento no necesita mi servicio, pero me va a recordar y en el momento que necesito una asesoría, me va a buscar porque yo le di lo que estaba buscando, lo que estaba necesitando, gracias a que lo escuché. Entonces, mucho de romper con ese miedo está en programar lo que nos decimos, cómo nos hablamos y cómo nos comportamos con nosotros. Si quiero ser una persona honesta, tengo que comportarme como una persona honesta. Por Si supuesto. quiero tener una imagen de excelencia, me tengo que comportar como una persona de excelencia. No puedo llegar aquí mal arreglada, desaliñada, em, sin saber ni siquiera, sin haber estudiado cuál es el programa al que voy. Tengo que por lo menos investigar un poco antes de yo llegar a una entrevista, Así es. porque eso significa que estoy siendo responsable. Y cuando nosotros comenzamos a ser responsables con nosotros mismos y actuar en consecuencia de lo que queremos ser, o sea, tú quieres ser, comienza a actuar hoy como la persona que quieres ser. Eso automáticamente te va a hacer sentir mucho más confiado porque vas a estar preparado. Y el miedo se rompe fácilmente. Una de las cosas que más rompe el miedo es la preparación. El mayor miedo que nosotros podemos presentar cuando estamos en público o en el networking o con los clientes es la falta de preparación. Si nos preparamos, ya ese miedo se va. Y luego está el miedo de querer hacerlo bien. El Exactamente. miedo de querer Muy hacerlo bien puntual. siempre va a estar ahí. ¿Cómo nosotros podemos superar el miedo de querer hacerlo bien? Siendo responsables y preparándonos. Ese sentimiento como de querer impresionar puede que esté mucho o que se presente mucho en nosotros. El sentimiento de respeto, o sea, es como una sensación de que quiero hacerlo bien por respeto al público, por respeto a mi persona, por respeto a mi profesión, por respeto a mi marca. El respeto que nos tenemos se va a transmitir en esa preparación, en ese querer hacerlo en excelencia. Así. Y esas maripositas, ese Sí, temor que antes siempre está. siempre va a estar y es importante que esté porque es un indicativo de que nosotros somos responsables Qué y de bien. que queremos hacerlo excelente. Pues vamos en el camino correcto. A pesar de todo, porque se piensa que al estar en la parte profesional, como que ya se va a quitar eso. Eso no se va. No se va, siempre va a estar. Al mencionar clientes, me lleva al trabajo con los emprendedores. Involucramiento también, porque hemos visto que es parte también de lo que puede hacer dándoles la asesoría. Entonces escuchamos que de rivales, aliados, ¿será que hay situaciones? ¿Qué es lo que está pasando? Que de hecho se han visto en la necesidad de convocar a eventos con estos títulos. ¿Hacia dónde nos dirigimos en este contexto? Mira, yo siempre he dicho que nosotros debemos tener, antes de iniciar un negocio o lanzarnos como marca personal, nuestros valores muy claros. Porque cuando tú tienes tus valores bien definidos, tú vas a conectar con los clientes que tienen los mismos valores. Vas a conectar con otros proveedores que tienen los mismos valores que tiene tu marca. Y entiendo que este mismo principio nos ha llevado a conectarnos y hacer alianzas estratégicas con diferentes marcas, como es Grupo Apple, a través de Nayide Mejía. Y a través de esta alianza, entonces, hemos logrado conectar con otros emprendedores en este ámbito de, inicialmente, Café Apple, que participamos en el primer Café Apple para un grupo de emprendedores, y ellos inmediatamente con el taller que le impartimos, la capacitación, hicimos clic. Luego de ahí, pues me han continuado, hemos estado participando igual, gracias a las distintas invitaciones y Sí, consideraciones, en todo lo que sea apoyar a las personas a ser mejor, a comunicar mejor su marca, a comunicarse mejor con ellos mismos y ante las cámaras. De Rivales Aliados es un congreso que llega precisamente por digo, ese sentir que nos lleva a, yo sé que Nayib es alguien que tiene el tema de las alianzas muy arraigado, al igual que mi persona, porque entiendo que juntos podemos lograr
un impacto mucho mayor. Así es. Y por este mismo principio, por esos mismos valores que compartimos, pues nos hemos unido y en cada una de las actividades hemos dicho presente para demostrar que las alianzas, en alianzas se crece muchísimo más. Me gusta mucho que dentro de la misma comunidad, independientemente de que tú y yo vendamos lo mismo, hay un espacio para cada una, hay un espacio para cada persona y nos apoyamos mutuamente para crecer, para impactar. Entonces, de Rivales Aliados es un congreso que viene a, en donde nosotros vamos a llevar nuestra experiencia dentro, siendo parte de un mismo sector probablemente, pero como en lugar de decidir ser rivales o ser competidores, hemos decidido ser aliados. Así es. Y cómo las alianzas pueden llevarnos a generar un impacto muchísimo mayor del que ni siquiera hemos podido pensar cuando iniciamos solos. Pues la convocatoria está abierta, la invitación también, y sé que ya en sus redes y demás van a ver toda la información completada. Habiendo ya hablado de todo un poco en cuanto a la vida de Silvana, la gente dirá, bueno, y todo ha sido tan perfecto y todo ha sido tan lindo. Vamos a concluir con esta parte y me llama mucho la atención el sentido de decir el apoyo familiar que pudiste recibir desde pequeñita. Un apoyo ahí, que si mami compraba esto, que si mami compraba lo otro, que si papi nos decía. Ese núcleo familiar y ese apoyo está muy arraigado, claro que sí, en todo lo que ha tenido que ver el crecimiento de Silvana. Junto con ello, hablemos de esos retos que uno tiene que enfrentar para poder ser hoy quien es. Bueno, definitivamente yo siempre voy a decir que mi madre, soy un reflejo de lo que mi madre sembró en mí. Ella era una persona que era literalmente un sol. O sea, donde sea que llegaba, todo el mundo se quedaba admirado, pero no porque fuera muy hermosa, que era bellísima, rubia, alta, ojos Si eres verdes. el reflejo, se nota que sí era bella. Bueno, gracias, gracias. Si me dice que me parezco a ella, me siento bien. Qué bien. Pero más allá de eso, su don de gente, su don de hacer sentir a cualquier persona importante. Qué bien. Y según cosas que me decían, incluso mis amigos que la llegaron a conocer cuando ella partió de este mundo, ella nos enseñó a todos que solamente podemos dar lo que tenemos. Y ella era amor, literalmente, sembró amor en toda persona. Y no necesitaba conocerte mucho tiempo. Con un día que tú estuvieras con ella, te quedabas impactado. Tu vida no era la misma, porque ella sembraba algo muy hermoso en cada persona. Y parte de eso que vi, de lo que ella me enseñó, fue el perdón y la resiliencia. Siempre desde que tengo uso de razón, ella nos vivía pues hablando de la importancia de perdonar, que era algo para nosotros mismos, para estar libres. Y honestamente, al inicio yo no lo entendía mucho. Ya después de adulta fue que vine a entender un poco de qué va todo eso. Y además de eso, el trabajo, que Sí. siempre fui muy trabajadora, el amor por aprender. Mi mamá siempre estaba aprendiendo algo nuevo y nos impulsaba a leer, a aprender. Mi mamá siempre me hizo entender y sentir que yo era muy inteligente. O sea, a tal grado de que yo pensaba y estaba muy convencida de que era la persona más inteligente que existía en el planeta y que iba a en el universo. Y crecí de esta manera y desde que estaba en segundo de básica comencé a recibir reconocimiento a la excelencia académica, porque a mí me hacían sentir que yo era muy inteligente, que yo era aplicada y aprender era algo que se celebraba y con lo cual yo me sentía muy bien. Desde que, bueno, cuando me gradué de bachiller también excelencia académica en todo. Era la presidenta del aula y demás. Pero fue algo que no solamente yo vi de mi mamá, mi familia también me hacía sentir que yo era la persona más inteligente, la más bonita, no solamente mi familia, la calle entera, por no decir el barrio. Igual ocurría en el colegio. ¿Y qué pasaba? Que crecía una niña que sentía que cualquier cosa que hiciera lo iba a hacer bien porque todo me decía, tú todo lo haces bien, tú, o sea, y no era quizás que no me corregían, quizás sí me corregían, aunque yo era sumamente tranquila, porque lo que me gustaba era aprender, estar estudiando.
no me gustaba hacer oficio, mi mamá sí peleaba con eso. Me decía, tienes que aprender, y yo le decía, yo no nací para hacer oficio, voy a contratar a alguien. Le decía, yo nací para pensar, tú no ves que ese es mi talento. Entonces, Se todo pueden eso. compartir los talentos para... Decía que mi talento es pensar, yo nací para pensar, para crear, para ser creativa. Entonces, sí crecí, incluso en todos los colegios donde estudié, crecí con ese sentimiento porque los directores del colegio, mis profesores, me daban ese apoyo. Igual mis compañeros. Por eso es que tú dirás, óyeme, ella es introvertida, pero tiene unas habilidades sociales que Sí, no parece, porque sí, precisamente gracias a eso, independientemente de que podía ser un poquito tímida fuera de mi zona de confort, como cualquier niño, cualquier adolescente, sí en mi entorno siempre sentí que era muy amada y respetada y todo el mundo como que Silvana es la mejor, la mejor, la mejor. Eso trae consigo también mucha responsabilidad, porque también tú tratas de mantenerte así sí. y tiene sus contras en cuanto a la salud mental porque raya en el perfeccionismo. Entonces yo cargué muchos años con el tema del perfeccionismo, que fue mi principal reto, porque ese perfeccionismo hacía que yo no diera el paso. Incluso lanzar un proyecto, lanzar la academia, yo duré años para lanzar la academia. Mi primer proyecto fue la agencia creativa, en donde brindaba mis servicios de comunicación digital y diseño gráfico para redes sociales, para los emprendedores. Comenzamos por ese nicho. Pero para yo vender eso, o sea, incluso para entregar un trabajo, yo duraba demasiado por el perfeccionismo porque tenía que hacer todo perfecto, todo bien, y a veces yo tenía un trabajo que yo entendía que no estaba perfecto y por eso no lo presentaba, pero estaba listo, pero necesitaba algo más. Entonces, superar ese perfeccionismo mío fue creo que el primer reto. Luego, muchas situaciones de la vida en donde yo digo que mi madre, Dios supo, me dio, yo creo mucho en el Dharma. La ley del karma y del Dharma, eso es Dios actuando. Sí. Y Dios me supo dar a la madre correcta, porque cuando ella fallece, también comienzo a vivir una situación familiar en donde tengo unos retos muy importantes en cuanto a la parte conyugal, muchísimas situaciones de la vida que eran muy retadoras porque también era muy joven y había muchas cosas que no sabía. Luego, gracias también a esa resiliencia que mi madre me inculcó y ese perdón, pude superar esa situación. Señores, cuando yo inicié Creativa, que fue mi primer negocio, yo no tenía trabajo, yo no sabía qué iba a hacer, yo no tenía ahorros, yo solamente tenía la paz que Dios me daba y la tranquilidad que Él me daba y todo el conocimiento que, gracias a Dios, pues mi madre depositó en mí. Sí. Incluso también mi padre, que no tuve una relación pues de mucho tiempo, pero la relación que tuve fue muy buena y los dos siempre me hicieron sentir que ellos me admiraban. Pero yo admiraba muchísimo a mi madre por todo lo que ella te he comentado. Entonces, entre los retos fue eso, el iniciar, yo era estudiante de medicina, todavía no había estudiado locución, mi único conocimiento era pues lo que había aprendido y gracias también a un profesor que tuve en la universidad, que gracias a él fue que terminé premédica para entrar a medicina y el día que yo fui a pedirle que por favor me aceptara en su clase, él no solamente me aceptó en su clase, él me buscó la teoría porque él solamente daba laboratorio y me dio un trabajo que fue mi primer plan de Wow. comunicación digital en un proyecto de investigación de la universidad. Y gracias a esa experiencia conocí a la que fue mi primer cliente en Creativa. El trabajo que yo se lo iba a hacer totalmente gratis, aunque yo no tenía trabajo, y ella me dijo, ¿cuánto es? Y yo no tenía idea de cómo cobrar ¿Qué? eso. Yo no tenía idea ¿Cómo de lo cómo cobro? cobrar ¿Cuánto eso. le cobro? Comencé a investigar como hago siempre, cuando tengo algo nuevo investigo, me educo y yo le cobré obviamente muy por debajo porque primero era mi primer trabajo, segundo era para una fundación y es decir que esa señora muy responsable, le dio valor a mi trabajo y me enseñó a darle valor a mi trabajo. Y a raíz de eso comencé a realizar lo que es mi portafolio y con ese portafolio comenzaron a llegar otros clientes y demás. Pero los retos han sido muchos.
Y para mí, como lo más importante es eso, superarme a mí misma, superar las propias barreras que uno se impone, entender, pasar del perfeccionismo a trabajar por la excelencia, porque entendí que el perfeccionismo me hacía detenerme demasiado Mm. y el perfeccionismo me retrasó bastante en todo lo que era mi desarrollo, hasta que comencé a trabajar por la excelencia. Bueno, no está perfecto, pero es el mejor trabajo que pude hacer. Y trabajando de esta manera, podemos mejorar un 1% cada día y dar 100% lo mejor en cada uno de los trabajos. Qué bien, qué bueno todo lo que hemos compartido, señores. Haciendo un lado el perfeccionismo y dando lo mejor que podemos hacer. Pues con eso nos quedamos. Gracias por compartir parte de su historia, porque sabemos que si nos sentamos, calculamos y demás, hay mucha tela por donde cortar. Así que nosotros agradecidos de Dios por este espacio. Gracias por permitirnos también, parte de conocer su historia, poder tener este tiempo que ha sido de bastante valor para nosotros. Sabemos que nuestra audiencia también va a estar encantada al conocer esa historia. Unas palabras finales para despedirnos ya. Pues sumamente agradecida de este espacio. Creo que nunca había contado mi historia de esa manera en Ok. público. Hay muchas cosas que Primicia. las digo por primera vez aquí y ha sido muy bonito poder ver este recorrido junto con ustedes, esperando que se les quede lo mejor de cada una de las enseñanzas que hemos adquirido en este tiempo e invitarles a eso, a trabajar cada día por ser mejores. Primero nosotros mismos, la competencia es con nosotros y poner a Dios en el centro de todo, que Dios nos organiza, Dios nos da el talento y Él nos abre las puertas y nos pone en el lugar adecuado donde debemos estar. Crean, es 100% real. No hay nada que ocurra en nuestra vida que no sea con un propósito superior. Amén. Nuestra vida, nuestro talento tiene un propósito muy especial y es que Dios se maraville a través de este vehículo. No es la persona, es Él a través de nosotros cumpliendo su palabra. Amén. Definitivamente estamos, claro que sí, de acuerdo con todo eso, porque nuestra inspiración principal, nuestro motivo principal es también, que los demás puedan conocer a Dios a través de lo que hacemos. Así que, señores, yo sé que usted quiere seguir escuchando, pero hemos llegado al final de esta entrevista, recordándoles que pueden sintonizarnos también, pueden buscar, las redes de nuestra, apreciada invitada, asimismo la pueden encontrar. Doctora Silvana Núñez. Pues ya ustedes saben, así pueden encontrarlas en Instagram, en Facebook, por ahí estará la doctora para que usted siga nutriéndose. Así que nosotros nos vemos en una próxima. Bye bye.